Pues estamos rozando las 10:15 de la noche, seguimos en directo como siempre en Cuestión de Prioridades. La semana pasada terminaron de comparecer los consejeros de la Junta en las Cortes Regionales para explicar a los partidos de la oposición sus presupuestos para 2023. Hoy nos vamos a fijar en la Consejería de la Presidencia, quizás uno de los departamentos menos conocidos para los ciudadanos, pero gestiona algo tan importante como son las ayudas a los municipios, la cohesión territorial y además es la consejería más política y cercana al presidente de la Junta. Por eso está esta noche con nosotros su consejero, Jesús Julio Garnero. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Consejero, vamos a empezar por donde lo había dejado. Había hecho una frase así como casi para pincelar Luis Jaramillo. Los gobiernos de coalición siempre hay desconfianza, decía. Hablábamos del gobierno de la nación. ¿Eso ocurre en el gobierno de Castilla y León? Yo creo que no. Lo que tiene que haber... ¿Es una excepción? No, mire, lo que tiene que haber es un interés común, que es satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Y con ese objetivo se tiene que armar y armar toda la acción del gobierno. Usted es el sea de coalición o no sea de coalición. Es el consejero, digamos, más político, más cercano al presidente, a Mañueco, es el consejero de la presidencia. Cuéntenos cómo está, también me imagino que muy cercano al vicepresidente, a Juan García Gallardo de Vox. ¿Cómo está siendo esta convivencia de Vox con el PP después de ciertos debates que ha sacado a la luz Vox y que han llegado incluso a los medios nacionales? Pues mire, todo matrimonio, y un gobierno de coalición lo es, tiene un periodo de adaptación. La máquina que tira del tren tiene que salir de la estación, empieza a andar muy despacio, luego va cogiendo velocidad y bueno, ahora estamos entrando ya en un momento yo creo que interesante, importante, con la aprobación el próximo día 23 de diciembre del presupuesto y con ese objetivo que le decía antes, satisfacer las necesidades de los ciudadanos, simplificarles la vida, hacerla más sencilla. Y ese es el objetivo que nos mueve a todo el gobierno, a todos los consejeros, sean de un partido u otro. Yo creo que la inyección de gasolina, de energía, que va a ser la aprobación de los presupuestos, va a hacer que entremos de manera ya continua en una velocidad buena de crucero. Es verdad que llevamos varias semanas sin que el señor García Gallardo nos dé esos titulares a los que hacía antes yo referencia. ¿Le han ustedes pedido rebaje, no se meta en líos? Mire, yo no creo que le tengamos que pedir al vicepresidente o a cualquier otro consejero ningún tipo de actitud. Cada uno es mayor y responsable de lo que tiene que hacer. Le repito, yo creo que estamos en un gobierno que está entrando en esa fase de ir trabajando cada día más y mejor por los ciudadanos, con algo muy importante que yo lo valoro en estos momentos tan inciertos y de tanta zozobra, que es con ilusión por hacer cosas por los castellanos y por los leoneses. Y ahí es donde nos estamos moviendo. Y ahí es donde se está moviendo, en primer lugar, el presidente, que es el que nos impulsa y nos arrastra a todos. Pues vamos a hablar de las cosas que usted hace por los ciudadanos de Castilla y León. Como decíamos, conocido los presupuestos de la Consejería de la Presidencia. Tanto el fondo como el plan de cooperación local recupera cifras históricas de 2010. Pero para que la gente lo entienda, ¿esto qué va a suponer para los ayuntamientos, para los alcaldes, para los vecinos? Bueno, esto supone, en primer lugar, que en una comunidad eminentemente municipalista, 2.248 municipios, 2.208 entidades locales menores, la apuesta de Mañueco y su gobierno por el mundo local es clara y evidente. Recuperamos la cifra histórica del año 2010 y eso supone que en esos municipios va a haber una mejor y mayor calidad de vida, traducida en inversiones, traducida en servicios, traducida en todo aquello que en nuestros ayuntamientos y en nuestros municipios se necesita. Y yo creo que esa es una buenísima noticia. Crecemos casi un 37% y eso es una apuesta clara, evidente, por el municipalismo. Y además con fondos nuevos, como un fondo de cohesión territorial que lo que busca es equilibrar lo que se produce entre las distintas provincias, dado que en muchos casos hay desequilibrios. Bueno, pues buscamos la fórmula para ir produciendo el correspondiente equilibrio. Hay una novedad este año, es un servicio muy novedoso. Quiero que nos lo explique porque creo que va a ser muy interesante para la gente que vive en el medio rural. Se llama Expansión Rural del 012, el teléfono 012, para que los habitantes de los pueblos puedan llamar y hacer cualquier tipo de trámites, ya sean de la Junta, de los ayuntamientos, de las diputaciones, sin tener que desplazarse.
Cuéntenos cuándo se va a implantar, de quién depende, si de las diputaciones, y en qué va a consistir. Mire, el 012 es un servicio por el cual tenemos la oportunidad de conocer los trámites administrativos, el conjunto de ayudas que pone sobre la mesa la Administración a través de un servicio como puede ser el telefónico o como puede ser el uso de las nuevas tecnologías. Eso la Junta de Castilla y León lo tiene, un servicio que en este momento tiene más de 4.200 llamadas diarias y lo tienen algunos de los grandes ayuntamientos de la comunidad. ¿Qué hemos decidido? Hemos decidido que por qué no expandimos ese servicio para que los vecinos de cualquiera de los municipios, de cualquiera de las provincias, a través de las diputaciones provinciales, quieran utilizarlo, esos ayuntamientos o esas diputaciones, en relación a los servicios, a las líneas de ayudas, al quehacer diario de esa diputación o de ese ayuntamiento, lo pueda hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a suscribir los correspondientes convenios de adhesión para aquel que lo desee con diputaciones y con los ayuntamientos, y a partir de ahí, bueno, pues van a poder utilizar nuestra aplicación sin coste para dar servicio a sus vecinos de lo que está haciendo ese ayuntamiento o de lo que está haciendo esa diputación. Por tanto, es una apuesta más por el municipalismo muy interesante, porque el 012, le digo una cosa, no solo informa, sino que ayuda a teletramitar. Y además informa y teletramita en materias tan dispares como pueda ser deporte, juventud, tributos. Esto no sustituye a los secretarios municipales. Temas de mujer, no. Esto es un servicio a más. Quiero explicarle. A los secretarios municipales son insustituibles. No hay quien les sustituya. Es uno de los problemas que más preocupan a los municipios de Castilla y León, porque es verdad que la falta de secretarios municipales es muy elevada. Ya no es que haya uno por municipio, como había hace muchos años, ahora se comparte, pero es que hay municipios que no tienen siquiera secretario municipal. Creo que Castilla y León es la segunda comunidad donde sigue sin haber, o donde más puestos vacantes hay. Quiero preguntarle, ¿por qué hay esa escasez de secretarios? Y yo sé que es una competencia del Estado, pero ¿qué puede hacer la Junta de Castilla y León para combatirlo? Bueno, la competencia, como bien dice usted, es del Gobierno de España, dado que es un cuerpo de habilitados nacionales. Y este problema está aconteciendo en el conjunto de las comunidades autónomas de España. Pero en la España interior, pues acontece más. ¿Por qué? Pues por la dificultad que tiene el medio rural, por la propia escasez que hay de cuerpos de secretarios. ¿Convocatoria de plazas? Hay un problema de convocatorias de plaza. Imagínense que este año se han convocado en torno a unas 660 para todo el territorio nacional y bueno, pues eso no satisface las necesidades que tiene en este momento España. Nos hemos puesto manos a la obra, ¿no? Y fue uno de los primeros encargos que me hizo el presidente e inmediatamente pusimos en marcha un decreto regulador de una bolsa que va a permitir que todo aquel que tenga la titulación suficiente pueda hacer un curso de 100 horas presencial y a partir de ahí y mediante un examen se incorpora a esa bolsa y se le puede ir llamando. ¿Qué perseguimos con este decreto? En primer lugar, agilidad a la hora de poder pues tener secretarios ante la llamada de nuestros alcaldes. En segundo lugar, algo muy importante, que esos secretarios interinos tengan calidad en su quehacer diario, eso es muy importante para ayudar a los alcaldes y a los concejales. Y luego, de alguna manera, también perseguimos que haya una cierta estabilidad, que estén en los puestos y que no haya una movilidad. ¿Y les obligan a vivir en los municipios? ¿Va a ser obligatorio? No, mire, obligarse no se obliga a nadie a vivir en ningún lugar de España. Y esa es una libertad que tenemos todos los españoles, todos los europeos, y por tanto no se les obliga. Mire, el problema de los secretarios es un problema muy importante. ¿Por qué? Porque un alcalde no nace alcalde. Y un alcalde en un pueblo pequeño necesita tener a alguien a su lado que le ayude en las cuestiones técnicas. Y cada vez es más dificultoso el ejercer la función de alcalde. Piense usted que desde la expedición de un certificado de nacimiento al otorgamiento de una licencia de una instalación fotovoltaica, sí, todo pasa por él, está claro. Pasa por él y necesita de un técnico. Y la función que realizan los secretarios es una función, yo siempre lo diré, encomiable y además fundamental para la pervivencia de nuestros municipios. Esta medida lucha contra la despoblación también. ¿Por qué? Porque, mire usted,
Sin alcalde deja de haber pueblo. Y sin secretario es muy difícil que haya candidatos a alcaldía. Por tanto, necesitamos que haya secretarios. Consejero, vamos a hablar de otro asunto distinto del que se ha hablado en las últimas horas. ¿Por qué se ha actualizado el código ético y de austeridad? Ahora se va a permitir a los altos cargos que reciban regalos de cortesía, algo que hasta ahora estaba prohibido. Dice la oposición que es una vuelta atrás, y la verdad es que lo puede parecer. Mire, no hay vuelta atrás. En primer lugar hay una obligación de que se actualice el código al inicio de cada legislatura. En segundo lugar, había una contradicción en la redacción anterior. Hablaba de que no se podía entregar regalos y a continuación decía que en el caso de que se aceptaran regalos se dejarían en la consejería. Lo que hemos hecho es corregir esa contradicción. Hemos evitado duplicidades en el tema de las agendas y hemos reforzado la declaración de adhesión que tenemos que dar los altos cargos de cumplimiento del código ético. No hay más ni menos, y es eso así de sencillo. ¿Que hay determinados partidos que quieren sacar o decir otra cosa? Mire usted, no podemos más que expresar la evidencia. Hemos actualizado el código ético para evitar esas contradicciones. Si usted recibe una cesta de Navidad, imagínese de alguna empresa... No la puedo aceptar. No la puede aceptar. No la puedo aceptar. Otro tema, bueno, también delicado. Castilla y León es verdad que fue pionera en la aprobación de una ley de memoria histórica. Sin embargo, bueno, usted ha tenido que asumir dentro del pacto con Vox la aprobación de la ley de Concordia. ¿Qué supone esta norma respecto a la anterior? Y bueno, mucha gente se pregunta si esto si gracias a lo que había hasta ahora se va a seguir haciendo ese mapa de fosas, identificando los cadáveres, si hará, bueno, pues habrá un censo, que era un poco lo que había dejado el anterior presidente del Consejo de Memoria Histórica, que era Ángel Hernández. ¿Eso va a seguir trabajándose y qué aporta esta nueva ley? Eso se sigue trabajando. Hay total y absoluta normalidad en estas cuestiones. Nosotros tenemos en el Pacto de Gobernabilidad el acuerdo de aprobar una normativa en materia de concordia y es en lo que estamos trabajando internamente. Fíjese si estamos en una fase de total y absoluta normalidad, que hace escasos 10 días aprobamos en el Consejo de Gobierno las correspondientes subvenciones a asociaciones y universidades para sumar e investigar. Por tanto, hay normalidad en el trabajo que venimos realizando, con independencia de que tenemos que hablar y estamos hablando de cómo queremos que sea esa disposición normativa y cómo queremos que tenga esa disposición normativa los correspondientes fondos, acuerdos entre las dos partes. Nosotros el otro día, como le digo, aprobamos en el Consejo de Gobierno esas ayudas con fondos que vienen del Estado. Hay una ley de concordia ahora aprobada en el Estado, estamos viendo cuál es el alcance, si puede tener en determinados aspectos carácter básico o no, y a partir de ahí, como le digo, venimos trabajando en un tema que, mire, yo por resumirlo, creo que nadie, y lo expresé así el día que comparecí en las Cortes, nadie tiene la obligación de mantener a un familiar, a un ser querido, en una cuneta por el motivo que sea. Y a partir de ese principio es donde estamos construyendo y donde estamos trabajando a la hora de llegar al mejor de los acuerdos a través de esa idea tan importante cuál es la de la concordia. ¿Se marca alguna fecha para esa ley de concordia? ¿Están pendientes de la ley nacional? Claro. Esto no es un tema de plazos. Se acaba de aprobar la ley de la concordia nacional, estamos analizando, como le digo, el alcance que pueda tener, si puede tener o no carácter básico. Este no es un tema de plazos, había un plazo que era arrancar con esa normativa, arrancamos en su momento y a partir de ahí pues estamos teniendo las correspondientes conversaciones para llevar a buen puerto este fin. Vamos a hablar un poco de su partido, usted es el presidente de honor del PP de Valladolid. ¿Por qué están tardando tanto en nombrar candidato a la alcaldía de Valladolid? Por cierto, hoy le han preguntado en León, es curioso que le hayan preguntado en León por este asunto. Usted ha salido, bueno, un poco pues, por la frase oficial que es "me debo a mi partido", pero yo no sé si existe un riesgo incluso de que se esté achicharrando a los candidatos, dando nombres, Mercedes Cantalapiedra, Pilar del Olmo, usted mismo. Ese desgaste también se está produciendo estos meses, ¿no? Bueno, yo creo que, mire, el partido tiene sus órganos y tiene sus tiempos en la toma de decisión.
Y yo estoy al margen de esos tiempos y de esos órganos y por tanto no le puedo contestar. Pero lo que está claro es que normalmente yo quiero recordar que hace 4 años, en el 2019, los candidatos a las alcaldías se produjeron el 20 y tantos de diciembre. Por tanto, si miramos el antecedente, tenemos una expresión de que podemos estar en tiempo, pero le repito, eso es una decisión que corresponde a los órganos del partido que yo no voy a prejuzgar. ¿Qué perfil tiene que tener ese candidato para combatir contra Óscar Puente? Yo le voy a decir una cosa que usted me la podrá creer o no, pero es así. Mi tiempo está ocupado de forma permanente y de manera deliberada a la encomienda que me tiene hecha Alfonso Fernández Mañueco en la gestión de la Consejería de la Presidencia, atendiendo los problemas de los alcaldes, de los concejales, de la gente que lo está pasando mal a través de la cooperación para el desarrollo, de los empleados públicos, dado que ejercemos las competencias en materia de función pública, y de algo tan importante también para todos nosotros como son nuestros emigrantes. Bueno, vamos a los periodistas que me acompañan esta noche. Jaramillo. Consejero, buenas noches. Usted es un hombre, y no hay más que escucharle hablar, que habla con verdadera pasión del medio rural, ¿no? Estamos en una comunidad autónoma con un medio rural muy fuerte, con más de 2.000 municipios, como usted bien ha dicho. Perdemos población, y perdemos población en cifras realmente preocupantes. Es algo que no solamente pasa en Castilla y León, también pasa en otros territorios. ¿Realmente podemos soportar una estructura administrativa como la que tenemos con tantísimos ayuntamientos? ¿Habrá en algún momento que abordar una reestructuración municipal? Lo digo porque mismamente el problema de personal que a usted tanto le preocupa de los secretarios se va a ir agrandando. Mire, es una pregunta que da para hablar largo y tendido, pero por acotar, yo le doy la vuelta. Cuando desaparece el ayuntamiento, desaparece el pueblo. Por tanto, ninguno de nosotros, los que somos de pueblo, de los que estamos aquí reunidos, o de los telespectadores que nos están viendo, quieren que desaparezca su pueblo y su ayuntamiento. Esta es una realidad evidente. Yo siempre digo que si hay, y quiero que me acoten bien la expresión que voy a utilizar, una mano de obra barata en un pueblo, es la de los concejales y los alcaldes. Y cuanto más pequeño es el pueblo, más mano de obra y más están trabajando por su municipio esas personas de manera total y absolutamente desinteresadas. Hay mecanismos para agrupar municipios. Se tienen que acordar de manera voluntaria entre esos municipios. Hay mecanismos muy interesantes en los que yo apuesto y creo mucho de lo que es asumir de manera mancomunada, asociada, determinados servicios a través de las mancomunidades históricas o a través de nuevas fórmulas. Ahí hay una vía muy clara. Mire, en este tema no todos podemos tener de todo, sino entre todos tenemos que tener todo. Esa es la clave. Es decir, los ayuntamientos en determinados servicios se tienen que mancomunar, si ellos lo quieren, porque es voluntario, aún más si cabe, seguir siendo ayuntamientos, seguir teniendo esa estructura, seguir teniendo su alcalde, seguir teniendo sus concejales, y a partir de ahí determinados servicios se deben de prestar de forma asociativa entre un conjunto de municipios. Porque la ordenación del territorio de la que tanto se ha hablado y que tanto se ha trabajado en esta comunidad, digamos que ya está un poco olvidado, ¿qué? Claro, me sacan ustedes unos temas a la palestra que dan para que estuviéramos hasta mañana hablando. Si yo le digo que la ordenación se viene realizando históricamente en Castilla y León, a usted a lo mejor le parece descabellado, pero es que es una realidad. Es cuando uno coge el mapa de consultorios médicos de centros de salud a lo largo y ancho del territorio, de colegios. Es que se ha estado ordenando el territorio y se viene ordenando históricamente. ¿A qué llamamos ordenación del territorio? Porque si llamamos ordenación del territorio a eliminar ayuntamientos, para mí eso es desordenar el territorio. Bueno, a dar más servicios y acabar con la sangría poblacional, ¿no? Sí que podemos hacer una cosa, que es agrupar servicios de manera lógica, de manera asociativa, de manera voluntaria. Ahí sí podemos estar. Pero el territorio se viene ordenando desde hilo tempore. Eso impone mucha pedagogía, consejero, ¿eh? ¿Cuál? Mucha pedagogía. Necesita todo esto, sí, claro, sí, sí. Luismi me pide la palabra, voy a saltar a Sonia, luego vuelvo contigo, Sonia. Es que quería preguntarle precisamente por las mancomunidades, y es
porque bueno, pues en el discurso parece que el papel en los debates del último año, por decirlo de alguna manera, parece que nos habíamos olvidado de las mancomunidades. Y yo sí que le quería preguntar por la política de su departamento respecto a las mancomunidades. Hay algunos instrumentos creados ya, las mancomunidades de interés general, las mancomunidades tradicionales. No sé, sí que le querría preguntar, si acaba de decir que son instrumentos que a usted le interesa apoyar, le quería preguntar los cómo. ¿Cuál es un poco la política que va a generar para reforzar esas estructuras de las mancomunidades que en algunos casos han funcionado bien y en otros casos no tan bien, y en algunos casos se han solapado en distintas mancomunidades en el mismo pueblo? En fin, un poco como... ¿Cuál es la política del departamento? Mire, hay históricamente, en este momento, Castilla y León se mueve a través de dos tipos principales de mancomunidades. Las que son de residuos, que las conocemos en casi todos nuestros pueblos, y las de agua. Esos son los dos modelos que en este momento se están utilizando. ¿Se puede utilizar el modelo de la mancomunidad para la prestación de otros servicios? Pues a buen seguro que sí. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Facilitando que se puedan producir esas mancomunidades. Nuestro presupuesto este año crece para las mancomunidades. ¿Y por qué crece? Porque, le repito, a nosotros nos parece que es una figura muy interesante para conseguir ese todo entre todos al que me refería antes. Y ahí es donde vamos a seguir trabajando, pero no de manera imperativa, porque aquí se impone algo que es fundamental, que es la voluntariedad. Yo siempre digo, en una expresión que no sé si es adecuada, pero es muy elocuente, que nuestro nacionalismo es el municipalismo. Y es nuestra seña de identidad. Y tenemos que seguir profundizando en ella y reforzándola a través de estas vías, porque nadie quiere, repito, cerrar su pueblo. Y si cierras el ayuntamiento, cierras el pueblo. Sonia. Consejero, Luismi, vamos mal de tiempo. Tenemos que escuchar a Sonia. No, yo quería incidir en otra de sus competencias, que es la transparencia, una competencia que antes dependía del vicepresidente Francisco Igea, con el anterior gobierno de coalición, y que es objeto de críticas habituales por faltas de publicaciones de agendas, etcétera, etcétera. Igea dice que se ha dado un paso atrás en transparencia cuando durante su mandato era un servicio reconocido por diferentes organismos independientes. Me gustaría saber un poco si considera que se ha producido un frenazo en todo aquello que se avanzó y que nos hablará de la reforma de la Ley de Transparencia, que es otra de las cosas que están encima de la mesa. Bueno, pues mire usted, no se ha producido no solo un paso atrás, sino que nosotros seguimos profundizando en esa idea. Nosotros seguimos trabajando en clave de transparencia. Nosotros seguimos con una Dirección General de Transparencia que se dedica a todas estas cuestiones tan importantes. La transparencia es fundamental en la acción política, todas las políticas de evaluación, todas las políticas del gobierno del dato, todas las políticas que tienen que ver con la transparencia en sí, con la participación ciudadana. Nosotros ha decaído el proyecto de ley al acabar la legislatura. En este momento lo que estamos es a la espera y trabajando con el Estado en los grupos de trabajo de la Ley de Transparencia que está llevando a cabo el Gobierno de España, y a partir de ahí, cuando tengamos las ideas claras de cómo va a ser ese proyecto de ley de la transparencia del Estado, nosotros procederemos a elaborar y a hablar con nuestro propio proyecto de ley de transparencia. Pero no hay ni vuelta atrás, ni hay marcha atrás, porque es algo intrínseco al actuar. Ahora bien, la transparencia no es un fin en sí mismo, es un medio. Nosotros tenemos la obligación, como le decía anteriormente, de simplificar la vida, de satisfacer las necesidades de los castellanos y leoneses en cualquier parte del territorio. Y esa es nuestra obligación primera. Y a partir de ahí, lo que tenemos que hacerlo es de manera que se conozca, que sea transparente, que todo el mundo sepa qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Siguen publicando las agendas de todos los consejeros? Se sigue publicando las agendas de los consejeros. ¿De todos? Sí, se sigue publicando, porque ya le digo yo que si hubiera supuestos en el que faltaran publicaciones, o si cumpliera el acuerdo de agendas, ya habría voces que estarían clamando en el desierto ante la falta de esa publicación.
Por tanto, yo desde luego no conozco casos en lo que va de legislatura de falta de publicación, porque no hay clamores en el desierto en ese sentido. ¿Sí? Pero mire, le decía una cosa, las políticas de evaluación, muy importante. En la pasada legislatura se quedó realizada una serie de contratos con la AIREF, que nosotros los mantenemos y los continuamos y los vamos a llevar a efecto. En toda esta idea de la evaluación, en todas estas políticas tan importantes y tan interesantes para ver cómo se gestiona lo público. José Jesús Julio Garnero, gracias por estar aquí. Por cierto, enhorabuena, le han dado hoy el premio Asaja Soria, La Espiga, que es el mejor premio por ser un consejero receptivo, como ex consejero de Agricultura. La otra parte, la otra cara de la moneda, es que la Consejería de Medio Ambiente le han dado el premio Tizón, que no es un premio, es un castigo. Bueno, Pues entiendo me que... deja decirle una cosa Sí, claro. muy rápida. A los premios y a los que no son tan premios, a todos hay que ponerles sordina. Bueno, eso está bien. Muchas eso está gracias. bien. Gracias de verdad por estar aquí en Cuestión de Prioridades.